Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Pons Mobility la organización conjunta de esta jornada sobre el derecho de repetición y la seguridad vial, agradecer a UNESPA, agradecer al consorcio y sobre todo a Mario Arnaldo su presencia aquí. Tenía que estar Ramón Ledesma, que fue uno de los promotores de este tema, pero me dicen que está en Chile, ¿no?, en estos momentos. Con lo cual, en fin, veremos a ver qué nos dice. Vamos a ver, me dejan que le voy a hacer una reflexión previa antes de entrar en la jornada, propiamente dicha. En la DGT gestionamos el tráfico. Saben que en la DGT gestionamos el tráfico. La semana pasada recuerdo que hubo una reunión en la DGT en la que nos alertamos de que en las grandes ciudades a las 8 de la mañana estamos al límite de capacidad en cuanto a tráfico en las entradas y salidas de la ciudad. ¿De acuerdo? Aviso, cualquier día con 2 chapas y una avería, corremos el riesgo de quedarnos clavados. ¿Vale? Hicimos en su día una medición sobre los temas y demás, de cómo estaba la entrada y la salida, y vimos que el 80% de los vehículos, en un vehículo una persona, en 80%, con lo cual, vamos, con el límite de capacidad, hacer cálculos cualquier día, vamos a quedarnos parados. Estoy hablando de Madrid, de Barcelona, de Málaga y de otras ciudades. Y el 80% con una persona. Aquí aparece de que, en fin, deberíamos ser, si consiguiéramos meter a 2 personas en cada vehículo, que parece que a estas alturas del siglo XXI no debería ser imposible, contendríamos la mitad de vehículos, la mitad de consumo de combustible y la mitad de emisiones. Dios mío. Y el tema, queremos abrir un poco el debate sobre este tema. Hay 1000 iniciativas. Desde luego, en el fondo está lo de cercanías, que va a doblar el servicio, pero claro, en el horizonte 2030. Lo de cercanías, que es la gran... Hemos estado muchos años invirtiendo todo en alta velocidad, nos hemos olvidado de cercanías, que es el más potente elemento para la movilidad urbana, para la movilidad de las ciudades. Pero digo que se están haciendo iniciativas. Por la DGT han pasado BlaBlaCar, que es una multinacional francesa, y que en algunas ciudades francesas está prestando el servicio, esto sí subvencionado por las administraciones, pero que está prestando el servicio para ampliar, para compartir el coche entrada y salida, y nos explicaba que con buenos resultados. En Vitoria sé que hay una empresa también que está ya trabajando para compartir el coche en la entrada y salida de la ciudad, en horas punta. Toyota, casi nadie, ha creado una empresa que se llama Quinto, simplemente para ofrecer servicios a polígonos industriales, a grandes empresas y demás, para el desplazamiento, un poco intentar reducir, hacer su aportación a este problema. Y Uber sé que está trabajando, por el paso nos lo explicó, está trabajando en el taxi compartido. Es decir, el reto que tenemos es ampliar la ocupación de los vehículos. Y lo que no pueden haber es más vehículos. Entonces vamos a ver si, aumentando la ocupación, insisto, a estas alturas, y con todas las aplicaciones que hay, no debería ser imposible. Punto. Este es el reto que tenemos, Lo cual, en fin, queremos abrir un poco el debate, no por dar para alguna jornada interesante de intercambiar experiencias, porque, insisto, los lunes lo vemos, pero sobre todo es martes, miércoles y jueves, viernes baja todo. Estamos al límite de la capacidad, y lo que no podemos es estar todo el día hablando del cambio climático, de las emisiones y demás, y tener al límite la capacidad de entrada y salida de las ciudades con vehículos. Punto. Vale, tenía que decirlo. Esto porque es que la semana pasada estuvimos y me pareció un tema lo suficientemente importante como para compartirlo. Jornada del derecho de repetición y seguridad vial. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza con Mario Arnaldo. Esto empieza en una reunión en la DGT, como tantas cosas. En la DGT pasa mucha gente, hay reuniones, salen 1000 temas, y bueno, y de ahí es de donde sacamos las ideas. Al final las sacamos, no es que nosotros seamos, las sacamos de escuchar a la gente. Recuerdo que la reunión era algo sobre alcohol, sobre el aviso en redes sociales
de los controles de alcoholemia. Bueno, estuvimos hablando sobre las alternativas y qué hacer y cómo lo veían y demás, y al final la propia conversación salió lo del derecho de repetición. Y recuerdo una frase de él que nos llamó la atención a mí personalmente. Dice, no, es que esto del derecho de repetición, dice, yo he llevado casos y ha habido quien ha tenido que pedir un crédito para hacer frente a sus responsabilidades ante el derecho de repetición. Esto me impresionó. La verdad es que el tema era poco conocido. A mí el derecho de repetición, yo lo había... mi primera aproximación fue con Ramón Ledesma, cuando aparece el teléfono móvil como un nuevo elemento de distracción. Saben que cuando aparece un problema en seguridad vial, la solución siempre es informar y vigilancia y control. Claro, con el teléfono móvil, cuando aparece como un elemento de distracción, la vigilancia y control era difícil, porque o el policía te ve con esto o no había otra alternativa. Y entonces apareció, recuerdo que Ramón, yo digo, utilizar el derecho de repetición, hacer la comunicación con el derecho de repetición que tiene recorrido, que no se sabe para hacer frente. Al final salieron otras, lo subimos a 6 puntos, tenemos cámaras de alta definición que te permiten de alguna manera ver si estaban con el teléfono móvil en la mano. En fin, esto siguió su camino. Pero recuerdo que lo utilizó el derecho de repetición. El derecho de repetición, hoy, la jornada de hoy, queremos encuadrarlo en el tema del alcohol y conducción, la política de seguridad vial que estamos haciendo contra el alcohol y la conducción. Sobre el alcohol y la conducción, yo creo, aquí está Álvaro, el director del observatorio, que lo hemos hecho todo. Todo lo que dicen los manuales, todo lo que dicen las organizaciones internacionales. Primero hicimos la campaña del conductor alternativo. Te recuerdo que en Europa le llaman el BOP, aquí quisimos llamarle Pepe, pero no cuajó. Pero vamos, que de los que van, uno que no beba, que es el que conduce y el que lleva. Bueno, luego hicimos la promoción de microbuses o autobuses para ir a bodas, bautizos, eventos y congresos. Y esto está consolidado. Aquí en España ya cualquier, en fin, fiesta, de alguna manera, en la que arrastre mucha gente, hay un servicio de transporte organizado ya complementario con el propio evento, con la boda o con lo que sea. Luego apostamos por la cerveza 00. Somos el primer país productor y consumidor de cerveza 00 en todo el mundo, con lo cual, bueno, era una buena alternativa. Luego hicimos también lo del bebedor pasivo. Dice, no es suficiente con que si tú has bebido no conduzcas. Si alguien de los que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle que conduzca. En fin, intentando implicar a todo el mundo. Y controles de alcoholemia, pues yo creo que estamos en 6 millones, que sumados con los que puede hacer Ertzaintza y policías y Mossos y policías locales, cumplimos el estándar aquel de que cada año el conductor, un familiar o un amigo haya pasado un control de alcoholemia para evitar la sensación de impunidad. Y ahora estamos con lo de bajar la tasa de alcohol. Aquí, es decir, lo hemos hecho todo, sí, pero tenemos un problema. Seguimos teniendo un problema con el alcohol y la conducción. Me parece que es el 29 o el 30% de los accidentes mortales, de los siniestros mortales, aparece el alcohol como una causa, sola o acompañada con otra. Pero claro, casi un tercio de los accidentes mortales nos aparece el alcohol. 1, 2, autopsia. Conductores fallecidos en accidente de tráfico. El Instituto Anatómico Forense les hace la autopsia, ¿vale? Vale, pues el 33% presentan altas tasas de alcohol. Conductores fallecidos en accidente de tráfico. Recuerda además que en peatones fallecidos por atropello, el 19% presenta alcohol en sangre en la autopsia. O sea, no es que es una encuesta, no es que sea una investigación, no, es casos prácticos. El 50.000 condenas penales por conducir con altas tasas de alcohol, más del doble de la tasa permitida. Repito, más de 50.000 condenas penales. Hostia, tener antecedentes penales por conducir borracho no es una buena tarjeta de presentación. Quiero decir que, y en la última campaña de vigilancia y control de alcohol, tuvimos 500 positivos cada día, algo más de 500 positivos cada día. Es decir, tenemos un problema con el alcohol y la conducción. Y aquí es donde un elemento más aparece
el derecho de repetición. Al final se resume el mensaje en que si tú, conduciendo, causas daños a personas o cosas y das positivo en alcoholemia, la compañía de seguros cubre siempre los daños, pero puede repercutírselos, puede repercutir los costes. O lo que es más importante, si tú dejas tu vehículo a un amigo o a un hijo, causa daños a personas o cosas y ha dado positivo en alcohol, te viene a buscar. La compañía de seguros siempre cubre todos los daños que se han ocurrido, pero tiene el derecho, tiene la cobertura para de alguna manera repercutirte los gastos. Poca broma. Bueno, pues de esto es lo que va la jornada de hoy. ¿De acuerdo? Gracias. Adelante la jornada. ¿Yo? Pues nada. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, director. Sí, sí, adelante, adelante. Ah, vale, vale. Cristina. Sí, sí. Y ahora, bueno, pues un poco con este campo de juego, ahora van a salir los diferentes jugadores un poco a defender sus posturas. Vamos a hablar de este tema tan interesante desde cada una de las perspectivas, y la primera que lo va a hacer es Cristina Casado, que es responsable técnico legal de UNESPA. Adelante, Cristina. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Fundación Pons y a la DGT por invitar a participar en nombre de UNESPA en esta interesante jornada sobre el derecho de repetición y seguridad vial. Mi presentación, bueno, la quiero basar en una serie de apartados. Primero, pues contextualizar un poco dónde se encuentra el seguro obligatorio de responsabilidad civil, tanto en términos de cifras como dentro del contexto legal, ¿no? Qué normas lo regulan y cuáles son las principales disposiciones. Luego, para hacer una mención también a cuál ha sido la interpretación de los tribunales, cuál es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pasar a hacer una breve reseña de datos cuantitativos en cuanto al derecho de repetición, y ya por último entraría en lo que es la propuesta sectorial de UNESPA, de modificación legal y los objetivos que se persigue con esta reforma. Entrando en el primero de los apartados, principales magnitudes del 2023, podemos decir que España es de los países de la Unión Europea que cuenta con un mayor número de seguros obligatorios, cerca de 1000, y hay seguros obligatorios para todo lo que se nos ocurra. Hay seguros para la práctica de una actividad comercial, para el ejercicio de una profesión, para la práctica deportiva, para el transporte, para viajeros. Pero si hay un seguro por antonomasia en España, un seguro que tiene gran calado en la sociedad, bien conocido por todos porque es obligatorio tener este seguro todos los propietarios de un vehículo, es el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil. ¿Esto en qué se traduce? Pues en términos de cifras podemos decir que el parque de vehículos asegurados a diciembre del 23 son 33.411.116.000 vehículos, un elevado número que es pues, todo esto, detrás de todos estos vehículos hay un seguro obligatorio de responsabilidad civil. En primas de automóviles pues son 12.107 primas en seguros de automóviles, que es un 28% aproximadamente de lo que son las primas de seguros de no vida, y dentro de ello cerca del 50%, en concreto un 49%, son las primas del seguro obligatorio del automóvil, que son 5.908, a su vez un 14,6% de los seguros de no vida. Esto en términos de primas. Si ya nos vamos a la parte de prestaciones del seguro obligatorio del automóvil, pues hay en daños personales 2.898 millones, que es un 56% de los daños. En daños materiales 2.251 millones, que es un 44% de los daños. Y ya si pasamos a lo que esto representa en número de víctimas, podemos decir que el número de víctimas directas son 216.916 víctimas directas, que en lesionados es prácticamente el 99,9% son lesionados, 216.195, quedando el número de fallecidos indemnizados la cifra de 721. Aunque los fallecidos indemnizados son 721, el número de perjudicados relativos al fallecimiento pues son mucho más, son 3.220. ¿Por qué? Pues bueno, porque el sistema de valoración de daños personales que está en la Ley de Responsabilidad Civil, que lo conocemos como el baremo, prevé que en caso de fallecimiento hay que indemnizar a toda una serie de familiares y personas del entorno del fallecido. Siguiendo con el contexto legal, el seguro obligatorio del automóvil está regulado en el Real Decreto 8/2004 de Ley de Responsabilidad Civil y Seguro y Circulación de Vehículos a Motor. Luego se encuentra también regulado específicamente en el Reglamento del Seguro Obligatorio que desarrolla esta ley en cuanto al seguro obligatorio.
Es un seguro, por lo que vemos, pues muy regulado, con una regulación muy uniforme ya, a nivel europeo, ya que proviene de varias directivas comunitarias que han ido pues, modificando la ley de responsabilidad civil, y ahora justo en España nos encontramos en pleno proceso de transposición de la última directiva del automóvil, que fue del año 2021, y ahora se está transponiendo al ordenamiento jurídico español con un proyecto de ley que está modificando el Real Decreto 8/2004 y se encuentra ahora mismo pues, en tramitación en el Congreso en fase de enmiendas. El artículo 2.1 de esta ley lo que te dice es que todo propietario de un vehículo a motor con estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir un seguro obligatorio de responsabilidad civil y hasta los límites que marca esta ley. Los límites son muy elevados, son 70 millones de euros en daños personales, 15 millones de euros en daños materiales. El legislador español, cuando se transpuso la directiva en su momento, optó en España por unos límites muy elevados. La directiva pues, marca unos límites de referencia que son 6.400.000, 1.300.000 en daños personales y materiales respectivamente, y en España se apostó por unos límites muy elevados, con lo cual pues, vemos que es un seguro que busca la máxima protección. Aparte de este seguro obligatorio de automóvil, también en el... Bueno, está mal, no es 2.3, es 2.5, en el apartado quinto de la ley, también se prevé que, además de este seguro obligatorio de responsabilidad civil, se podrán contratar con carácter potestativo coberturas de un seguro voluntario de responsabilidad civil, que serán coberturas que pacten libremente las partes entre el tomador y el asegurador, y pueden ser coberturas de carácter cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo, realmente el seguro voluntario de responsabilidad civil, pues en pocas ocasiones afortunadamente entrará en juego, ya que disponemos de límites muy elevados y es difícil que se superen los 70 y 15 millones de euros que cubre el seguro obligatorio. Pero en aspectos cualitativos, pues sí que podría entrar en juego en algún aspecto que no cubra el seguro obligatorio, que excluya, bueno, como veremos más adelante. Luego, siguiendo con este contexto legal, tenemos que decir que la principal finalidad del seguro obligatorio de responsabilidad civil es, por supuesto, como no puede ser de otra forma, la protección de las víctimas. Es decir, que en caso de accidente, que sea el seguro el que responda frente a las víctimas y que se indemnice tanto los daños materiales como los daños personales, y los daños personales con las indemnizaciones que correspondan conforme al baremo. Y luego, por otro lado, está la vertiente del seguro obligatorio no como protección de las víctimas, sino como protección del propio asegurado. Es decir, como protector del propio patrimonio del asegurado. Lo que comentábamos antes, en caso de que haya un siniestro, que la aseguradora tenga que hacer frente a las indemnizaciones y que no se vea mermado el patrimonio del asegurado teniendo que hacer frente a esas indemnizaciones. Y esto se pone de manifiesto en los dos artículos que les voy a comentar. Uno es el artículo 6 de la Ley de Responsabilidad Civil, que habla de la inoponibilidad por el asegurador. Es decir, que el asegurador tendrá que hacer frente a las indemnizaciones que correspondan a los terceros perjudicados, y ello sin hacer valer ciertas exclusiones que aparezcan en la póliza, como es que se conduzca por quienes carezcan de permiso de conducir, o que se conduzca incumpliendo las medidas de seguridad del vehículo porque no se hayan pasado las correspondientes ITV, o porque conduzca una persona que no tuviera autorización, o también, muy importante, porque los ocupantes del vehículo conocieran o debieran haber conocido que el conductor conducía en circunstancias bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Entonces, todo esto te pone manifiesto es la gran protección frente a las víctimas. El asegurador no puede hacer valer estas exclusiones frente a las víctimas. Luego está el otro artículo que les comentaba, ¿no? Ya de protección de patrimonio del asegurado, del conductor. Es el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Civil, que es sobre el derecho de repetición. Y este artículo lo que te dice es que una vez satisfecha la indemnización por el asegurador del automóvil, solo podrá repetir, es decir, reclamar la cantidad satisfecha a la víctima contra el tomador o contra el conductor responsable en causas tasadas que aparecen contempladas en la ley. Tiene un carácter muy restrictivo porque lo que se quiere es proteger el patrimonio del asegurado. Ahora, hay ciertas situaciones en las que sí sería viable esa repetición. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, contra el conductor, cuando el daño fuera debido a una conducta dolosa del conductor, o cuando condujera bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o contra el tercero responsable de los daños. También contra el tomador del seguro o el asegurado por las causas previstas en la Ley 5080, que es la ley del contrato de seguro, o conforme a lo previsto en el contrato.
en el caso de conducción del vehículo por quien carezca el permiso de conducir. Es decir, que solo se puede repetir conforme a los supuestos previstos en las leyes. Fuera de estos supuestos sería imposible esta repetición. Y bueno, aparte hay un año para esta posibilidad de repetir. Ya terminando con lo que es el bloque, ¿no?, del contexto legal, ya hemos visto pues, dónde está encuadrado el seguro obligatorio, qué ley lo regula, qué reglamento. Ahora ya pasaríamos a qué interpretación hacen los tribunales de este derecho de repetición. Y vemos hay una extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero hay una sentencia importante, la sentencia 90-2009 de 12 de febrero del Tribunal Supremo, que realmente pues, marcó un hito, ¿no?, un cambio, y que sí que tuvo sus efectos en este tema de cómo se articula la indemnización en estos casos de la conducción bajo los efectos del alcohol. Aquí, ¿qué es lo que se analizaba? Se analizaba si la exclusión que hace los seguros voluntarios de responsabilidad civil de la conducción bajo los efectos del alcohol, si se podía hacer valer o no se podía hacer valer. Aquí se decía, bueno, el seguro voluntario tiene un carácter suplementario, complementario del seguro obligatorio del automóvil, cubre aquello que no está cubierto por el seguro obligatorio, tanto en su fase cuantitativa como cualitativa, y aquí lo que ocurre es que esta exclusión, en esta sentencia, el tribunal se consideró que es una cláusula limitativa. Y una cláusula limitativa quiere decir que restringe los derechos del asegurado, porque lo que está diciendo es que excluye de cobertura. Y aquí pues, nos encontramos con el problema del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. El artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro lo que establece es que cuando una cláusula tiene consideración de cláusula limitativa, en ese caso tendrá que aparecer resaltada y tendrá que ser firmada, aceptada expresamente por el asegurado para que se pueda hacer valer sus efectos. En este caso concreto, al no estar firmada, como ocurre en gran parte de las ocasiones, la póliza o esta cláusula en cuestión, pues no se pudo desplegar los efectos de esa exclusión y tuvo que hacerse cargo el seguro voluntario de un señor que conducía bajo los efectos del alcohol. Esto trae pues, un problema cuando estamos hablando de este tipo de conducciones muy reprochables socialmente y que, como estábamos viendo, pues son causa de múltiples siniestros, ¿no? Porque aquí es verdad que la ley contempla la posibilidad de repetir en el seguro obligatorio del automóvil, puede repetir en estos supuestos. Pero ¿qué ocurre con el seguro voluntario? Pues que a pesar de que esté prevista la exclusión en la propia póliza de seguro, si luego esa cláusula no está firmada expresamente, al final el seguro voluntario cubre el supuesto, con lo cual pues queda impune. Este hecho es lo que hace que la repetición para las aseguradoras sea sumamente complicada, tanto por lo que viene establecido en la ley como por la interpretación que hacen los tribunales. Y ello nos lleva a que la repetición se haga en casos muy escasos, contados. No tenemos en UNESPA datos estadísticos, no hay estadísticas sectoriales de la repetición, por eso mismo, porque no es un tema que lleve a que haya volumen, entonces no se llevan estadísticas. Pero sí que es cierto que, bueno, que he consultado alguna entidad con una importante cuota de mercado y extrapolando y viendo un poco en qué se puede traducir en términos de mercado, podemos decir que del total de los siniestros pagados, que hemos dicho que en daños, sobre todo en daños personales, que es cuando estamos hablando del derecho de repetición, que eran como cerca de unos 3.000 millones de euros, pues se repite en un 0,3% de los casos. Eso quiere decir que se repetiría cerca de 9 millones de euros, es lo que se repite. Pero de estos 3.000 millones de euros de daños personales que se repiten, ¿en qué se tiene un resultado favorable? ¿Cuándo consigue la aseguradora poder recuperar, ¿no?, lo que ha satisfecho a la víctima? Pues solo en un 0,1% de los casos. Es decir, sería en 3 millones de euros, en la tercera parte de esos 9 millones que se están reclamando. Lo cual pues arrojan cifras escasas y vemos que es una realidad social que, como hemos dicho, pues lo dicen las cifras. Es algo que ocurre de los 862 conductores. Estamos diciendo que en el 2023 más de un 50% tenían resultado positivo de alcoholemia, según dato observatorio de la DGT. Y esto, con esta situación, que lo que ocurre es que ciertas conductas infractoras, que incluso podrían ser constitutivas de delito contra la seguridad vial, quedan impunes. Todo lo más tiene una sanción administrativa o pueden ser enjuiciadas penalmente, pero desde el punto de vista económico de la indemnización que corresponde a las víctimas, el asegurado puede estar tranquilo porque sabe que la aseguradora está detrás, va a pagar y que incluso en esas situaciones va a ser muy difícil que recupere lo que ha satisfecho. Por ello, todo esto nos ha llevado a reflexionar, ¿no?, dentro de UNESPA, y aquí pues, hemos hecho una propuesta sectorial. Pensamos que una posible solución es la modificación normativa.
modificar el artículo 10 que regula precisamente la repetición en el seguro obligatorio del automóvil, de tal forma que esta repetición, que como ya he dicho antes es tasada por unas causas restrictivas, pues que aparte de contemplar la posibilidad de repetir por causas de alcoholemia, también lo haga cuando el accidente sea debido al mal estado del vehículo, cuando sea debido a un fallo técnico. Por ejemplo, por haber incumplido las obligaciones legales de las inspecciones técnicas de vehículo y porque lleve más de un año sin tener un resultado favorable de la inspección técnica de vehículo. Y luego otra parte importante de la propuesta no es solo esta de la ITV, sino también que estas causas de repetición no solo sean aplicables al seguro obligatorio del automóvil, sino también al seguro voluntario de responsabilidad civil. ¿En qué se funda nuestra propuesta? Nuestra propuesta, por un lado, lo que quiere es potenciar, por supuesto, la función social del seguro, incrementando y acompañando las normas de seguridad vial. Por eso incluimos esta nueva causa de repetición, que es lo que acabo de comentar, fallos mecánicos producidos por la ITV. Hemos visto también, aquí también hay datos, o sea, según los datos de AECA e ITV, hay más de 7 millones de vehículos que circulan sin ITV o sin una ITV favorable. Luego, hay otro dato importante, es que la antigüedad media de los turismos en España es bastante elevada. En el 2023 había una cifra de una media de 12,72 años el turismo en España. Ahora, pues creo que en febrero del 24 salió una cifra que ya no sé si son como cerca de 14 años la antigüedad media de los turismos. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que muchos vehículos pueden estar circulando sin las debidas medidas de seguridad y sobre todo si no pasan las inspecciones reglamentarias, ¿no?, que hay para ello. Por eso nosotros, ¿qué queremos? Sobre todo la finalidad es incrementar medidas de prevención. Queremos evitar este tipo de accidentes por fallos mecánicos que en la actualidad pues muchas veces solo son reprochables desde el punto de vista administrativo con una multa. Y lo que queremos que esto conjuga todo, el potenciar las medidas de seguridad vial y también la protección frente a las víctimas. No se puede oponer esta causa y frente al asegurado, frente al conductor, solo podrá ser en situaciones excepcionales. Es decir, que no haya pasado una ITV en un plazo superior a un año, lo cual parece que es un plazo más que razonable. Luego, la otra parte de nuestra propuesta, que es que las causas de repetición del seguro obligatorio también sean extensibles al seguro voluntario de responsabilidad civil. También aquí pues, pondremos de manifiesto la función social del seguro, potenciar las medidas de seguridad. ¿Y aquí qué queremos? Pues por seguridad jurídica creemos que estas causas de repetición quede claro que no solo se aplican al seguro obligatorio, sino también al seguro voluntario. ¿Y esto qué nos llevaría? Pues a evitar los efectos perjudiciales que he comentado antes de esta sentencia y de otras muchas que hay del Tribunal Supremo en este sentido, que no sea necesario en el seguro voluntario incluir una exclusión de la conducción bajo los efectos del alcohol para poderla hacer valer y que luego ocurra pues lo que ocurre muchas veces, que esa cláusula no está debidamente firmada y al final pues hay que cubrir una situación de embriaguez por el seguro sin poder repetir. Entonces, viniendo ya por ley reconocida esta posibilidad de repetir, no ocurriría este problema. Igual que en el seguro obligatorio se podría repetir con el seguro voluntario. Finalmente, ¿cuáles son nuestros objetivos de la propuesta? Como he dicho, el objetivo principal es mejorar las medidas de prevención y mejorar la protección a las víctimas. Mantenemos, la ley sigue en eso igual, no se puede oponer frente a las víctimas estas causas. Segundo objetivo, mantener la protección del asegurado, que la facultad de repetición sea en causas muy tasadas. Y que haya un equilibrio entre esta protección del asegurado y de las víctimas, pero que también el seguro contribuya a esta función social y que contribuya a mejorar la seguridad vial. Como fin último, aquí sí queremos dejar bien patente que la medida no busca el que la aseguradora pueda repetir en más ocasiones, no es un afán recaudatorio. El tema de las medidas de prevención está dentro del ADN del propio seguro, en todos sus ámbitos, en automóvil o en otro tipo de riesgos. Las aseguradoras lo que buscan principalmente es que se implanten medidas de seguridad que mitiguen o haga que desaparezca el riesgo del siniestro. Entonces, eso es lo principal que se persigue con esta propuesta. Luego, pues que estas múltiples campañas que hace la Dirección General de Tráfico encaminadas a evitar estas situaciones, pues que vayan acompañadas, que no solo haya una sanción administrativa, que no solo se persiga penalmente, sino que también el seguro tenga un efecto disuasorio, que la sociedad se conciencie de que si se conducen en estas situaciones, el seguro puede repetir y que puede, en un momento dado, pues crearte una situación comprometida en cuanto a tu patrimonio.
no se piensa que la repetición de las aseguradoras se utilizaría como último término, porque no hay, de verdad, un afán por repetir en el seguro, aunque solo sea por tema reputacional, pero sí que creemos que esto serviría como un efecto disuasorio a la sociedad para que no se realizaran estas conductas y poder acompañar estas políticas de la Dirección General de Tráfico. Y nada más. Muchas gracias por su atención y quedo abierta luego a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que muchas veces estas actuaciones que socialmente son muy reprobables, ¿no? Al final se quedan, bueno, con esa sensación de impunidad y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar un poquito de esos aspectos que a veces, pues, detalles que se nos pueden olvidar, pero que son muy relevantes, ¿no? En esta línea también, bueno, ahora Antonia Nieves, que no es Ramón Ledesma, al que vamos a disculpar, que es nuestra responsable legal en Pons Mobility, bueno, pues va a apelar un poco también a ese concepto, ¿no? del derecho de repetición como una herramienta jurídica para la autorresponsabilidad del conductor, ¿no? Que es un poco lo que buscamos. Adelante, Antonia. Bueno, yo creo que Pons Mobility, bueno, todos más o menos los conocéis, Pons Seguridad Vial nace hace 75 años, a la par que la Dirección General de Tráfico y la agrupación de la Guardia Civil, ¿no? Nosotros cuando nacemos con una clara vocación a elaborar contenido para el campo de la formación y para el campo de los conductores, para mejorar esa conducta. De hecho, muchos de los que estamos aquí probablemente nos hayamos examinado con un manual de Pons para acceder al carné, ¿no? Pues igual que antes, pues os voy a pasar, seguro que muchos conocéis esta gráfica. Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar y apoyar en las políticas de seguridad vial, ¿vale? Si nos ponemos un poco en la historia de la seguridad vial, en los años 90 prácticamente había 10.000 fallecidos en las carreteras. En este escenario, pues hubo un muy buen acierto por parte del equipo de DGT, estableciendo una serie de medidas en pro para minorar para bajar estos fallecidos. Entonces, tenemos el centro Estrada, la modificación del Código Penal, la reducción a 30 y a 90, al final una serie de medidas que bajaron estos accidentes. Detrás de estos accidentes, los factores clave estaban el exceso de velocidad y el alcohol, ¿vale? Eran los primeros factores que había que estadísticamente estaban detrás de estos accidentes, ¿no? Sin embargo, desde hace unos años, esta curva ya está un poco lineal, porque estos factores que eran los primeros detrás de causas de accidentalidad han sido relegados por otros factores como es la distracción, ¿vale? En el 2022 la distracción ocupa un primer lugar frente a la velocidad inadecuada y el alcohol. El 30% de los accidentes, de los factores, es la distracción. Y nosotros en este caso, y en este contexto, apelamos al uso del móvil, realmente a la distracción como el móvil, ¿vale? Las herramientas que hasta ahora teníamos, que eran los controles de velocidad o los controles de alcohol, pues son herramientas que para bajar en la primera fase han sido muy buenas, pero no consideramos que sean unas herramientas que puedan influir o que puedan bajar en la distracción, y la distracción con el móvil, ¿vale? Hoy en día no cuenta con un sistema de fiscalización externo, o sea, la distracción con el móvil no cuenta con un sistema de fiscalización externo, ¿no? Que de alguna manera mejore esa conducta Perdón. O sea, ¿qué herramientas permitirían modificar los comportamientos del conductor y si son válidos los sistemas tradicionales? Nosotros no consideramos que los sistemas tradicionales, como el exceso, los controles de alcoholemia o los controles de droga y alcohol, puedan favorecer que la distracción se vea bajada. En este caso,
nosotros apelamos a un sistema de fiscalización externo al conductor, recurrente, automatizado o previsible, que genere una sensación de control, ¿vale? Por este motivo, desde el 2017, nosotros estamos apelando a un sistema jurídico de la autorresponsabilidad, modificar la conducta respecto al uso del teléfono móvil, que progresivamente modifique la conducta del conductor y mejore esos hábitos. O sea, en este caso, el derecho de repetición o la facultad de repetir previo, habiendo abonado los gastos a las víctimas, genere esa responsabilidad del conductor de que ante una conducta dolosa del uso del móvil, pues tenga unas consecuencias. O sea, realmente generar en el conductor la sensación de que tocar el móvil, distraerte, no solo lleva una sanción administrativa, pues hay una conducta de riesgo y, por tanto, unas consecuencias. Creemos que este es el foro perfecto para generar este debate y poder plantear, junto con Cristina, que me pareció muy buena propuesta, incluir todo el tema del coche y las responsabilidades, pues que la autorresponsabilidad del conductor y esta capacidad de incluir como el derecho de distracción por el uso del móvil, otro de las causas, otro de los motivos que pueda recurrirse el derecho de repetición. Y esta es nuestra propuesta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Sí, es verdad que hay diferentes propuestas y ámbitos que se pueden incluir apelando un poco a esa autorresponsabilidad, ¿no? Del conductor, y que, bueno, pues al final esa sensación de control, de no impunidad, pues al final esperemos que pueda hacer cambiar un poco también conductas. La siguiente presentación es de Celedonio Villamayor, que es el director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Adelante, Celedonio. Gracias. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación Pons y a la Dirección General de Tráfico por invitar al consorcio a esta jornada tan interesante del derecho de repetición. Y antes de hablar del derecho de repetición que utiliza el consorcio en los casos en los que indemniza víctimas, sí que me gustaría retomar un poco el contexto del seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor que introdujo Cristina en el comienzo, para que veamos un poco en ese contexto europeo, jurídico y armonizado, de qué papel juega el consorcio y por qué, cuándo y cómo actuamos y dónde surge el derecho de repetición del consorcio. Como bien decía Cristina, el seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor, conocido popularmente como seguro a terceros, probablemente sea el producto de seguro más armonizado de todo el mundo. Es muy uniforme en los 27 países de la Unión Europea y hiperregulado. 6 directivas, la última se está transponiendo actualmente. No creo que haya ningún otro producto de seguro ni financiero de ninguna naturaleza que tenga 6 directivas comunitarias, una ley y un reglamento. Todo esto, además, se ve complementado con la obligación de todas las entidades aseguradoras que operan en el ramo de autos de designar un representante en todos y cada uno de los países de la Unión Europea para gestionar las reclamaciones que las víctimas puedan poner directamente desde sus países y en su propio idioma. Y este elemento de actuación obligatoria de las operadoras privadas del seguro de autos se complementa con unos organismos indemnizatorios nacionales, 27, uno por cada país, constituidos por las entidades aseguradoras privadas, para gestionar precisamente los accidentes transfronterizos con víctima de un país y vehículo de otro, y se complementa con el segundo elemento, que es en el que está el consorcio, que son los fondos de garantía, 27 fondos de garantía. ¿Cuándo actúa el fondo de garantía? Cuando no hay seguro. Hasta ahora la función de protección de las víctimas se ejercita fundamentalmente por el seguro de responsabilidad civil suscrito con entidades aseguradoras privadas. Pero hay muchos casos en los que no hay seguro, o bien porque no se desconoce el vehículo causante del siniestro, o porque el vehículo causante del siniestro no tenía seguro, o porque la póliza del vehículo causante del siniestro estaba suspendida en determinadas circunstancias que comentaré brevemente. En ese esquema es en el que el consorcio interviene para proteger a las víctimas de los accidentes de tráfico, utilizando las competencias que tiene atribuidas legalmente. Una vez hecha esta introducción,
¿Qué es el consorcio? El consorcio es una entidad pública empresarial que es dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y desempeña múltiples funciones en el ámbito asegurador: cobertura de riesgos extraordinarios, seguro obligatorio de automóvil de última instancia, cuando un propietario de un vehículo no encuentra una oferta privada de seguro para cumplir con la obligación legal de circular con el seguro obligatorio, se dirige al consorcio y el consorcio le asegura su vehículo. Por tanto, no hay excusa para circular sin seguro, porque si no encuentras un asegurador privado por tu historial de siniestralidad, por las características de edad demasiado joven, vehículo de mucha potencia, por lo que sea, te diriges al consorcio y el consorcio te asegura. Realizamos también funciones no aseguradoras, liquidación de entidades aseguradoras, etc. Pero en el ámbito del Fondo de Garantía de Seguro Obligatorio de Automóvil, la ley nos encomienda esta función de fondo de garantía. ¿Qué finalidad tiene este fondo de garantía? Única y exclusivamente proteger a las víctimas de accidentes de tráfico. ¿En qué casos opera? En aquellos casos en los que el vehículo causante del siniestro tiene su establecimiento habitual en España y circula sin seguro. Y en ese caso, el consorcio indemniza a las víctimas con independencia del país en el que se produzca el accidente, sea en España, en Alemania, en Francia, en cualquier país de la Unión Europea. Si un vehículo que tiene matrícula española circula sin seguro y provoca un accidente, quien indemniza es el consorcio. También indemniza el consorcio a las víctimas españolas por los accidentes causados por vehículos de terceros países que no han firmado el acuerdo multilateral, también conocido como Carta Verde, y por tanto puede darse el caso de que circulen sin seguro dentro de la Unión Europea. Si provocan un accidente en territorio español, el consorcio también indemniza si ese coche va sin seguro. La segunda de los ámbitos en los que el consorcio indemniza a las víctimas es en aquellos casos en los que los vehículos han sido robados. Porque cuando un vehículo ha sido robado, automáticamente la póliza de seguro de responsabilidad civil queda suspendida en sus efectos, puesto que ya el asegurado ha perdido el control del vehículo. A partir de ese momento, el vehículo circula sin seguro a efectos prácticos, aunque tenga una póliza de seguro vigente. Y en esos casos, el consorcio indemniza también a las víctimas de esos accidentes de tráfico. Y el tercero de los entornos en los que fundamentalmente opera el consorcio en este ámbito de fondo de garantía es el de los vehículos desconocidos. Un vehículo que provoca un accidente y se da la fuga, un vehículo que atropella a alguien y se da la fuga, o un elemento de un vehículo que queda en la carretera, pasa después un segundo vehículo, interactúa con él y tiene un accidente, una mancha de aceite, o uno recientemente, que nos ha llegado recientemente al consorcio, que realmente son estas concatenaciones de mala suerte. Un camión con carga había perdido un trozo de estas cintas con las que sujetan la carga, y en la punta del trozo de cinta que sujeta la carga tenía una carraca metálica, quedó en la carretera, pasa una motocicleta por encima, se engancha en la rueda y hace un efecto látigo varias veces con la carraca, le golpea en la cara, el hombro izquierdo de la mano y le destroza todo el lateral, cae al suelo, tiene un accidente y un montón de lesiones. Si no hubiera un fondo de garantía, directamente esta persona no tendría a quien reclamar los daños sufridos por ese accidente. Entonces, en estos tres ámbitos, circulación sin seguro, vehículos robados o vehículos desconocidos, es en los que el consorcio como fondo de garantía actúa en gestionar la reclamación e indemniza a las víctimas. ¿Cómo se financia esta actividad de fondo de garantía? Se financia con un recargo en las primas del seguro obligatorio de automóvil del 1,5% y no consta aquí porque no es una fuente de financiación, digamos, oficial, pero Pedro Navarro lo sabe perfectamente, el 50% de la recaudación de las multas por circular sin seguro se ingresan en el consorcio para ayudar a financiar todo este proceso de indemnización de las víctimas de vehículos que circulan sin seguro. En el año 2023, la información consta de la memoria del consorcio, fueron 42 millones de euros. Es una cantidad significativa que da una idea de la actividad de control de aseguramiento que la Dirección General de Tráfico realiza, la Ertzaintza y los Mossos de Escuadra, porque las competencias de tráfico, en el caso de País Vasco y Cataluña, son de las policías autonómicas, y también ocurre lo mismo, nos ingresan el 50% de todas las multas que se imponen, la recaudación de las multas que se imponen por circular sin seguro.
En este ámbito de actividad indemnizatoria del consorcio como fondo de garantía protegiendo a las víctimas surge el derecho de repetición. Nosotros tenemos el derecho de repetición que tiene cualquier compañía aseguradora para la parte de las pólizas de seguro directo que emitimos nosotros para nuestros conductores asegurados, que son aquellos que no han encontrado una oferta de seguro en el sector, o los organismos públicos que directamente pueden recurrir al consorcio para su aseguramiento, como ocurre con la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Nacional, Correos y otro montón de comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Bueno, para todos nuestros asegurados tenemos las mismas situaciones de derecho a repetición de una entidad aseguradora normal, porque son aseguradores directos nuestros, pero luego el artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Civil, que es la que nos encomienda las funciones de fondo de garantía y enumera en qué casos el consorcio indemniza a las víctimas, seguros robados, etcétera, establece automáticamente el derecho de repetición del consorcio frente a los responsables de esos accidentes o al propietario del vehículo en el caso de que circulara sin seguro. Y el derecho de repetición del consorcio en este ámbito es contra el vehículo, el propietario, el responsable del vehículo o el propietario en el caso de vehículo no asegurado, con lo que incidimos y retomo el comentario que ha hecho el director general de tráfico al comienzo. Si vas sin seguro, si el coche circula sin seguro y lo conduces, aunque no seas el propietario ni el que tuviera originalmente la responsabilidad de asegurar el vehículo, asume la responsabilidad del accidente en caso de que se produzca. Y en el caso del robo, contra los autores, los cómplices, los encubridores del robo o del robo de uso del vehículo. Al contrario de lo que ocurre en el ámbito del asegurador privado, que en algunos casos se repite, en otros no, en el consorcio, como obligación legal, repetimos en el 100% de los casos. Entonces, intentamos recobrar en el 100% de los casos frente al propietario del vehículo, accediendo a los datos del registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico para identificar al propietario del vehículo, o contra el conductor si lo conocemos, dependiendo de si hay un atestado policial que lo identifica o no. El propietario va siempre en el paquete y el conductor dependiendo de si está identificado o no. Intentamos el recobro en el 100% de los casos. Como entidad pública empresarial es un derecho, la ley nos pone la obligación de indemnizar como fondo de garantía y la obligación de recobrar en todos esos casos. Por tanto, iniciamos procedimiento en el 100% de los casos. En cuanto a los plazos, pues el plazo es de 1 año, como el régimen del artículo 11 se remite al artículo 10 y por tanto el plazo para repercutir, para iniciar el derecho de repetición es de 1 año. Y aquí la cuestión es que lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha determinado es desde cuándo empezamos a contar el año. No es desde el momento del accidente, sino desde el momento en el que pagamos la indemnización a la víctima. Y a veces es más tarde, entre otras cosas, porque a veces la reclamación de un vehículo sin seguro no nos llega en el momento del siniestro, nos llega por un procedimiento judicial frente al conductor, nos llega 6 meses después, 1 año después, cuando en el juzgado nos citan como parte demandada como consecuencia de un accidente sin seguro que se ha producido antes. Bueno, cuando terminamos de pagar las cantidades a las víctimas, cuando yo empezaba a computar el año del periodo de prescripción de esa derecho a repetición. ¿Cómo se configura el derecho de repetición? O sea, ¿en qué casos estamos legitimados? Básicamente, en relación con, como ocurre en el seguro de responsabilidad civil normal, el contrato de seguro de responsabilidad civil, en los daños personales la responsabilidad es cuasi objetiva o prácticamente objetiva. En los daños materiales de los vehículos que chocan, pues quién es el culpable del accidente o no el culpable de cara a ver quién tiene que reparar el vehículo contrario. Pero en el caso de las víctimas personales que sufren daños en un accidente de tráfico, la responsabilidad es cuasi objetiva. Entonces, hay que indemnizar a la víctima y lo único que se le puede oponer a la víctima es su exclusiva responsabilidad en el accidente. Se ha comportado de alguna forma que se ha colocado delante, irrumpe en una autopista de noche sin elementos reflectantes y se queda a mitad de un carril. Eso es responsabilidad con poca visibilidad, pues es prácticamente imposible evitar el atropello. Y a partir de ahí la concurrencia de culpa en determinados casos. Pero la víctima, con independencia de la existencia de culpabilidad en el accidente o no por parte del conductor sin seguro, al configurarse como una responsabilidad cuasi objetiva,
salvo que se pudiera oponer la responsabilidad exclusiva de la víctima, hay que indemnizar a la víctima y, en consecuencia, nace el derecho a repetición automáticamente. Quiero decir con esto que, incluso siendo un conductor prudente, si circula sin seguro y provocas daños personales, la probabilidad de que se te repitan las indemnizaciones pagadas a la víctima son elevadísimas, cercanas al 100%. Y la finalidad que tiene este derecho de repetición básicamente es exigir la responsabilidad a aquel que la tiene, porque circular con un vehículo, por el riesgo que introduce en la circulación, se tiene que hacer obligatoriamente con un seguro de cobertura obligatoria, como es el que ha comentado Cristina. Por lo tanto, si circulas sin seguro, la repetición te va a llegar sí o sí en el caso de que haya víctimas personales. ¿Cómo se ejercita, cómo realizamos el derecho de repetición? Tenemos una primera empresa externa a la que derivamos todos los casos de siniestros sin seguro. Es un call center, hace llamadas, contacta con los... Lógicamente, todos los siniestros, se identifica al conductor, se le envía una notificación al propietario, se le dice que ha habido un accidente en el que circula sin seguro para que aporte su versión del accidente, como ocurriría en cualquier gestión de un siniestro normal. Y cuando llega el momento de ejercer la repetición, pues la primera acción es un contacto amistoso para tratar de llegar a un acuerdo de estacionamiento, de pago por cuotas o de resarcimiento de la cantidad. Hay unos porcentajes de casos que tienen éxito en esta primera fase y todo aquel que no tiene éxito, transcurridos 4 meses, todavía con 8 meses para acabar el periodo de prescripción, pasa a una fase precontenciosa que se gestiona directamente desde el consorcio. Nuevamente se dice intento de contactar, envío de burofaxes, etc. Y finalmente identificación de bienes para poder ejercer ese derecho de repetición y cobrar, identificación de fuentes de ingresos y, finalmente, en aquellos casos en los que no hay éxito en esta parte y se identifican bienes o activos o fuentes de ingresos susceptibles de ser utilizadas para repetir las cantidades pagadas, se inician procedimientos judiciales. Estadísticamente, aquí tenemos la evolución desde 2013 del número de reclamaciones al Fondo de Garantía, por las 3 causas: robados, desconocidos y sin seguro. El porcentaje que se corresponde con vehículos sin seguro oscila entre el 87 y el 80%, depende del año. En el caso del año 2023, es el 80%, son 14.000 y pico de esas reclamaciones son sobre vehículos que circulaban sin seguro. Como ven, el número bajó drásticamente de 2019 a 2020 por la pandemia, por la reducción del número de desplazamientos, y luego se ha mantenido relativamente estable. Quiere decir, probablemente una de las causas es que los controles de aseguramiento de la Dirección General de Tráfico continuados van haciendo que cada vez más la gente sea más consciente de que no puede circular sin seguro y cada vez hay menos vehículos que circulan sin seguro. No es que de pronto los conductores se han convertido en más prudentes los vehículos sin seguro y conducen mejor que antes de la pandemia. Probablemente el número de vehículos asegurados, de vehículos que circulan sin seguro, se ha reducido. En cuanto a las cifras de 2023, que constan en la memoria del consorcio, que está publicada en la página web del Consorcio de Compensación de Seguros, pues en cuanto a actividad indemnizatoria, del año pasado hemos pagado 26,9 millones de euros por siniestros de vehículos sin seguro, 20,9 millones por vehículos desconocidos y 2,5 millones por pagos por vehículos robados. Hemos realizado peritaciones médicas, tenemos una red de peritos médicos que visita periódicamente a las víctimas para ir evaluando su evolución y ir haciendo pagos por días de incapacidad o por lesiones. A medida que se van consolidando las lesiones y las secuelas, vamos haciendo pagos de indemnizaciones, pues realizamos 6.332 peritaciones médicas de víctimas de accidentes de tráfico del Fondo de Garantía, y durante el año 2023 hemos recobrado 9,9 millones, no de los pagos de 2023, porque como son procedimientos que vienen de atrás y procedimientos judiciales, pues hemos cobrado las cantidades que pueden ser, si esto del año pasado o de hace 2 años, pero la cantidad es más o menos estable. Todos los años estamos alrededor de los 10 millones de euros recobrados. Encargos nuevos a letrados de procedimientos judiciales durante el año pasado por ejercicio de hecho repetición, 2.572,
y procedimientos judiciales en curso, tanto abiertos y vivos en los juzgados al cierre del año pasado, teníamos 10.301, 6.483 con un procedimiento ejecutivo, esto es, con embargo de bienes y por tanto con un resultado positivo, y los otros pendientes de resolución judicial. Desde el consorcio no tenemos en relación con el derecho a repetición ninguna propuesta específica que hacer, puesto que básicamente nuestro derecho a repetición se produce en este ámbito en el que repetimos en el 100% de los casos y no entendemos que no tenemos nada más que ajustar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Celedonio. La verdad es que las cifras llaman la atención, vamos, las que nos has mostrado. Bueno, y ya por último tenemos a Mario Arnaldo. Mario, adelante, por favor, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Bueno, el funcionamiento del Adelante, de España. para acá. Aquí. Ahí. Perfecto, no lo dicen mucho. Sí. Muy bien, muy buenos días. Y en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Pons y a la consultora Pons Movilidad y al director general de tráfico especialmente, que fue el que nos embarcó y el que fue, porque es un hombre muy inteligente que sabe, permíteme, hemos tenido muchas veces discrepancias, pero es un hombre que sabe atraer la atención y sabe además del tema de la psicología del automóvil, de la seguridad vial. Y en este caso yo creo que es importante que distintos enfoques que se pueden plantear para abordar la seguridad vial y reducir y conseguir el objetivo de los accidentes de tráfico. Yo pues quiero agradecerlo porque bueno, pues por aportar nuestra experiencia de una asociación que defiende los legítimos derechos de los automovilistas durante 30 años, y les aseguro que en el tema del alcohol estamos especialmente, al alcohol y los accidentes, estamos especialmente sensibilizados por el impacto social que tiene en los conductores que se ven implicados en un accidente de tráfico, y que les aseguro, en el 100% de los casos que hemos tenido que atender, les gustaría que cuando hay un accidente de tráfico en el que hay presencia de alcohol hubiera moviola. Pero en el accidente no hay moviola. Le gustaría, cuando han visto la ruina en que se encuentran por ese accidente de tráfico, las consecuencias, les gustaría que, Dios mío, ¿qué he hecho? Que me gustaría volver atrás. Pero no hay vuelta atrás. Y precisamente no hay vuelta atrás de esa copa de más. Yo me he permitido, pues precisamente porque Cristina decía, y Celedonio, que no tenían estadísticas de lo que cuantitativamente cuánto se recauda o cuánto se recupera de ese derecho de repetición. Miren, y tenemos un cierto discrepancia en el matiz del enfoque de Cristina, que quizá a nosotros nos gustaría resaltar lo contrario, maximizar el impacto del problema que tiene el alcohol en la conducción y el derecho de repetición. Y por eso permítanme que haya hecho una licencia. Cristina, permíteme que utilice esta licencia. ¿Pagarías 1.000 millones de euros por una copa de más? Esto, fíjense que en el consorcio han hablado, Celedonio, que el 100% ellos reclaman en aquellos casos en los que hay exclusión por ley, y en el caso 9 millones de euros creo haber oído, y en el caso de Cristina nos hablaba del 0,3% y que estábamos hablando de 9 millones de euros también, y que se recuperaban 3 más o menos. Bueno, pues nosotros esta es la cifra que potencialmente estimamos que puede ser esa copa de más que cada año podrían pagar los conductores ebrios que provocan accidentes de tráfico. ¿De dónde hemos sacado esos datos? Y lo digo porque quizá pues queremos llamar la atención. 1.000 millones de euros por una copa de más. Pregúntenselo ustedes a alguien cuando vaya a coger y tenga unas llaves en el bolsillo y empieza a coger una copa. ¿Estarías dispuesto a pagar 1.000 millones por esa copa de más? Mire, las indemnizaciones pagadas se han desviado. En 2002, son datos de del 2022, datos de UNESPA. Perdonen que se ha desconfigurado porque nosotros trabajamos con Apple, no con PCs. Daños materiales, 4.321 millones de euros.
daños corporales 1.800 millones de euros, asistencia sanitaria, gastos sanitarios 525, total 6.646 millones de euros. Es lo que UNESPA pagó en su memoria por las indemnizaciones en el año 2022. Bueno, la estimación nuestra está en que en el 25%, hemos cogido el dato de la Unión Europea, de que en el 25% de los accidentes mortales hay presencia de alcohol. Este es un dato de la Unión Europea y nosotros hemos cogido pues, una simple regla matemática, 25% sobre el total pagado. Es verdad que dicen, no, pero es que es el 25% de los accidentes mortales. Bien, pero es que los que no son mortales, quizá, y precisamente por la ausencia de estadística, es por lo que quizá no se puede precisar. Pero estamos hablando de 1.000 millones de euros potencialmente que podrían los conductores implicados en accidentes de tráfico tendrían que responder. Esa es la copa de más. El tema del alcohol y la conducción, miren, no es algo que haya que tomarse a broma. En el último informe de la Organización Mundial de la Salud, entre los 10 países que más ves del mundo, 9 pertenecen a la Unión Europea. Está nuestro país con 12,7 litros per cápita. 12,7 litros por litro de consumo de alcohol. Y es que se bebe, no vamos a engañarnos, se bebe en mayor o menor medida. Y por eso hay que dimensionar el problema del alcohol en la conducción. Hemos dicho que en la Unión Europea el 25% de los accidentes de tráfico está presente el alcohol. En España estamos hablando, con los datos del Instituto de Toxicología, el 51,9% de los fallecidos positivos, 5.800.000 este año 6 millones de pruebas de alcohol positivas. Estamos hablando que el 1,5%, de acuerdo con las denuncias que se han formulado, de los conductores que pasaron por las pruebas de alcoholemia dan positivo. 85.121 conductores sancionados, 59.461 conductores condenados con sentencia firme. Y lo que vemos con esa es que hay una evolución que, a pesar de que en los últimos 20 años es verdad que la incidencia del alcohol en la conducción ha bajado, lo cierto es que en los últimos años, y el año 22 es el más alto de los procedimientos penales. Estamos hablando de 77.000. Es cuando más procedimientos han llegado. Y esto es una realidad porque el alcohol y la conducción es como una especie de iceberg. Conocemos solamente la parte que se ve, pero creemos que la dimensión es mucho más importante y por eso hay que darle la importancia. Y en este sentido, nosotros que desde hace muchos años estamos muy preocupados, pues utilizamos campañas como esta. ¿Dejarías a tus padres en la calle por una copa de más? Esto es la realidad. Este es el caso que utilizamos, era un caso real. Pablo tenía plan para el fin de año, solo tenía que convencer a su padre para que le dejara el coche para recoger a sus amigos. Su padre como no se negó, evidentemente. A la ida, Pablo tuvo cuidado de que no le mancharan la tapicería del coche nuevo de su padre, pero a la vuelta, después de unas cuantas copas de más, no acertaba a trazar las curvas con seguridad. En una de ellas, el coche volcó y sus amigos resultaron heridos. Hoy sus padres viven en una modesta vivienda de alquiler porque el juzgado embargó el chalet familiar donde vivían para hacer frente, como propietarios del vehículo, a los 360.000 euros con que tuvieron que indemnizar a los amigos de su hijo. Miren, esto es real. Y esto, cuando alguien piensa que dice, ese conductor, rechazas al conductor ebrio, y nosotros hicimos una encuesta en su día para saber cuántos usuarios conocían que el seguro no cubría en caso de tener un siniestro. A la víctima sí le va a pagar y ahora lo veremos, pero, oiga, es que luego van a ir contra usted. Y esto son casos reales. Y ya no solamente es que uno pueda pensar, bueno, si voy borracho yo sé a qué me expongo, delito, cárcel, sanciones, pagar. Oiga, pero ¿y qué pasa? Porque la mayoría de la gente no sabe que también el propietario responde de esas indemnizaciones. El padre
¿Qué padre no le va a dejar a su hijo o a un amigo? Oye, ¿me prestas el coche? El coche no hay que prestarlo. Y si se presta, hay que leer la cartilla de decirle, mira, todo lo que tú quieras, menos que bebas con mi coche. No puedes beber. Tasa cero, que además aprovecho para decir, nuestra asociación defiende los derechos de los automovilistas, pero tenemos una posición clara y diáfana en la propuesta del ministro del Interior de tasa cero. Por una razón, no porque queramos criminalizar aún más, no, sino porque el problema, la realidad, es que muchas veces cuando el conductor nos ponemos a beber, muchas veces no sabemos calibrar suficientemente si estamos superando los límites legales o no. Si lanzas un mensaje claro y diáfano, tasa cero, disfruta luego de la bebida que quieras tomar, pero nunca tengas las llaves en el bolsillo, porque si te pones a beber con unas llaves en el bolsillo, es posible que luego cojas el coche. Bueno, este es un caso. Utilizamos otro caso, que era el de, ¿estás dispuesto a llevar a tu empresa a la quiebra por una noche loca? Coches de empresa, que también tienen responsabilidad, las sociedades, las empresas tienen responsabilidad de los coches que conducen. Este es otro spot, otra campaña. Para, en definitiva, lo que queríamos explicar es, si conduces bebido, olvídate del seguro. El 62% de los automovilistas en aquel entonces desconocía que los seguros no cubren los siniestros causados por conductores ebrios, y el 75% no conocían los propietarios que si prestan el coche, ellos también responden con su patrimonio. Bien, esto es lo que queríamos explicar y creemos que tiene suficiente entidad porque luego en los accidentes no hay moviola y es lo que le gustaría a la gente, y cuando dejas en la calle y dejas sin patrimonio, pues creas un problema social. Este es otro, en la campaña que hicimos utilizamos un argumento de la Dirección General de Tráfico francesa, les copiamos, no fue original nuestro, en el que hicimos una encuesta diciendo, oiga, si invitas a tus amigos a tu casa y han bebido a alguien de más, ¿qué harías? Bueno, pues aquí en el 36%, es gente que votó en nuestra página web, le quitarías las llaves. Yo a veces tengo dudas de si era real o no. En el 27%, invitarle a que se quedara a dormir en casa. En el 18%, llamar a un taxi para que le lleve a casa. En el 9%, llevarle a casa conduciendo yo. Y en el 9%, advertirle del riesgo de que le parara la policía. Porque también hay que involucrarse y no permitir que el de al lado, que el que a lo mejor puedo conducir, yo controlo, no lo haga. No lo haga porque es un verdadero problema. Miren, el derecho a repetición, que es el que estamos hablando, es un derecho de reembolso, de recuperación. Es el derecho que tiene la aseguradora de un automóvil o el consorcio de compensación de seguros de recuperar el dinero pagado al perjudicado en caso de que por ley o por el contrato del seguro estén excluidos los daños que haya causado. Esta es la relación que se genera para que entiendan el derecho de repetición. Tenemos unos personajes, que es el perjudicado de un accidente de tráfico, tenemos al conductor responsable, propietario, tomador, que el paquete está ahí completo, la aseguradora del responsable. Estos son los tres personajes que intervienen básicamente en un accidente de tráfico y se establecen una serie de relaciones. La relación del perjudicado con el conductor y con su compañía es una relación extracontractual. Nace de la ley. No hemos firmado ningún contrato. El perjudicado, a mí me han dado un golpe, un conductor ebrio, y yo no he firmado ningún contrato con una aseguradora. Pero, sin embargo, la ley me reconoce a la víctima que yo puedo ejercer y reclamarle directamente a una aseguradora con la que no tengo contrato, le puedo reclamar una indemnización. Y también al conductor responsable. Esta es una responsabilidad que nace de la ley. Por tanto, y ahora lo veremos, la ley establece que a la víctima de un accidente de tráfico hay que indemnizarle. Bien, luego hay otra relación que se crea, que es la contractual, entre el conductor, el propietario, y su aseguradora.
Las relaciones son distintas, porque esta nace de la ley, esa nace del contrato, y por eso Cristina les ha explicado que precisamente luego el derecho de repetición no se podría realizar porque las cláusulas que ha firmado el asegurado con su compañía no estaban expresamente aceptadas, y en el caso del alcohol y otras exclusiones tienen, como ser cláusulas limitativas, tienen que estar expresamente aceptadas, y por eso hay sentencias que exoneran y dices, aunque sé que esta persona no tenía que pagarle, le tengo que pagar porque no está firmada esas cláusulas. Bien, pues una vez pagado, existe el derecho de repetición. La compañía puede repetir contra el conductor el responsable. Una vez pagada al perjudicado la indemnización, repite contra el conductor, el responsable del accidente, el propietario o el tomador del seguro. Este es el esquema básico de cómo funciona el derecho de repetición. El sistema europeo, desde más de 60 años, desde 1962, que se creó el primer seguro, la primera obligación a la ley del automóvil, lleva funcionando un sistema de protección a las víctimas de accidente de tráfico que fue incorporado. Esta legislación española desde el año 62 fue incorporado al derecho comunitario a partir de 1986. Y en estas lo que dice es que la norma general de este sistema de protección para las víctimas de accidente de tráfico es: las víctimas de accidentes de tráfico deben ser siempre indemnizadas. Esa es la norma general. Hay una excepción, como bien ha explicado Celedonio, que es salvo la culpa exclusiva de la víctima. Es decir, que yo, poco menos, y son muy pocos casos, fíjense con la imagen de ese que se tira encima del coche para que le atropellen. Bueno, son casos, pero la norma general es que a la víctima hay que pagarla, y tenemos un sistema de protección fantástico. Y esa protección es inmune a cualquier excepción que pueda plantear respecto a vehículos sin seguro, respecto a vehículos sin ITV, conductor sin carné y conductor borracho o drogado. Es decir, la compañía siempre, la norma general, pague usted. Y esas excepciones que usted podrá oponer a su asegurado, a mí no me las cuente, yo soy un perjudicado, a mí no me lo aplique. Bien, la aseguradora o el consorcio, hemos dicho que siempre tienen que indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico, y una vez pagada esa indemnización, surge el derecho de repetición, que es el derecho de recuperación de esas compañías que, por ley o por contrato, ese siniestro se lo pueden reclamar al causante. En el caso de la ley, y ahora lo veremos porque es importante, en la exclusión por alcoholemia nace de la ley, no nace de un contrato. Es de los pocos supuestos que la propia ley dice, mire, aunque usted no haya firmado una póliza, la ley tiene que conocerla y tiene que saber que está excluido. Por eso es tan importante volver a incidir y plantear a la sociedad: si bebes, el seguro no cubre y vas a responder. Luego hay otras cláusulas que pueden nacer del contrato, que tienen que estar expresamente aceptadas. Por ejemplo, oiga, algo que se pregunta mucho, mire, mi hijo tiene 26 años, se acaba de sacar el carnet, tiene 18 años, ¿está cubierto o no si tiene un siniestro? No está declarado en la póliza. Bueno, si está firmado expresamente, no cubrirá, pero si no, está cubierto. Es decir, por ley, la alcoholemia está excluida. En el caso de otras exclusiones, contrato. Y como bien se ha dicho, prescribe al año del pago. Es decir, cuando una persona que ha bebido puede quedarse tranquila de que no le van a reclamar, pues sabiendo cuándo ha pagado a las víctimas, a partir de ese momento, el año. Aquí les he puesto los hitos del derecho de repetición que me parecen que son importantes por la evolución que ha tenido ese sistema de protección del seguro. La ley del 62 establecía la facultad de repetición. El asegurador, una vez efectuado el pago, podrá repetir, decía entonces aquella ley, contra el tercero causante de los daños y perjuicios,
contra el asegurado por causas derivadas del contrato de seguro, en cualquier otro supuesto que también proceda a la repetición con arreglo a las leyes. Fíjense, ahí entonces no hablaba nada del alcohol, pero no hablaba nada del alcohol porque no había tasas de alcohol legalmente prohibidas, ni tampoco había pruebas de alcoholemia, que creo recordar, si mi memoria ya no me falla, fue a partir del año 81, cuando se incorporaron las tasas de alcohol. Esa ley del año 62 tuvo que quedar en suspenso 3 años, hasta el 1 de junio del 65, porque según decía, la situación económica entonces en España no daba para poner en funcionamiento ese sistema del seguro obligatorio, del sistema de protección a las víctimas de accidente de tráfico. El derecho de repetición lo incorpora luego en el año 80 la ley del contrato de seguro, la que regula las relaciones entre asegurado y aseguradora, y habla de conducta dolosa, podrá repercutir por conducta dolosa del asegurado. No estamos hablando de alcoholemia, habla de la conducta dolosa. Es cierto que ya el Código Penal establecía entonces, el 340 del Código Penal, establecía el delito de conducción bajo los efectos de alcohol, que se consideraba que era un delito doloso, un dolo eventual, es decir, oiga, usted no quiere provocar ese daño, pero está asumiendo un riesgo y, por tanto, se consideraba una conducta dolosa. En el año 86 se incorpora... Mario, 5 minutos. Termino rápidamente. En el año 86 se incorpora ya el derecho europeo a nuestra legislación, y aquí se establece algo que ya recogía la ley de contrato de seguro, que es que puede repetir contra el conductor en el caso de que el daño fuera debido a la conducta dolosa de estos. Habla la ley del seguro obligatorio, en la incorporación recoge también la conducta dolosa. Y hay una sentencia que es interesante del Tribunal Supremo, que es la que dice, ¿por qué yo no tengo que pagar? ¿Por qué las aseguradoras no tienen que pagar algo que haya dolo, en el que el propio asegurado ha intervenido? Piensen ustedes que alguien, y eso en seguros, piensen que alguien que, por ejemplo, asegura un coche o asegura una casa, y para cobrar la indemnización, a cambio de una prima, le mete fuego. Es la conducta dolosa. Eso no lo puede cubrir el seguro. Y, por tanto, esta sentencia dice: asegurar los siniestros causados por dolo o mala fe sería contraria al orden público. Porque si no, todo el mundo mañana aseguro un coche y le pego yo fuego para cobrar una indemnización que vale más que lo que he pagado. Bien, ya estoy terminando. En el año 95, aquí sí hay, y permítame que me ponga en este lado, en el año 95 ya la ley, es la primera vez que ya la propia ley del seguro, en esta modificación, excluye expresamente y cita el alcohol. Ya el legislador dijo, mire, no me hable de conductas dolosas, que es algo que puede dar lugar a interpretaciones jurisprudenciales. No. Oiga, que quiero que la conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la pueda recobrar las compañías. Lo dice expresamente. Hay una sentencia también interesante del año 96, porque entonces se excluían, o algunas aseguradoras querían excluir la reparación de ese... no querían pagar a las víctimas los daños materiales. Sí, las lesiones, pero los daños materiales algunas las excluían. Y aquí esta sentencia le dijo Europa, no, en el contrato de seguro nadie puede excluir, hay que indemnizar a la víctima íntegra, daños personales y daños materiales. Y hay un aspecto que sí quiero destacar, y es que en la ley, en el año 2000, hubo un intento, o quizá por una mala interpretación, y lo digo porque tuvimos que intervenir, nuestra asociación humildemente tuvo que intervenir en defensa de los derechos de los automovilistas, que nosotros creíamos que podían estar en riesgo, y es porque en esa ley se modificaba la ley del seguro y se excluía
de los hechos de circulación cubiertos por el seguro, y decía, en todo caso, no se consideran hechos de la circulación los derivados de la utilización de vehículo de motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos. Tengan en cuenta que el alcohol es un delito doloso y con esta redacción de la ley, que estaba pensado, según nos dijeron entonces, estaba pensado para excluir la utilización del automóvil como instrumento del delito para los aluniceros, para que ustedes me entiendan, el escaparate, que eso no lo cubrían los seguros. Bueno, pues aquí quisieron, que estaba pensado para eso, pero la redacción, al incorporarnos solamente los delitos, los delitos dolosos, oiga, y es que los delitos de seguridad vial me los quieren excluir como hecho de circulación. Y eso fue corregido. Y es verdad que nosotros protestamos en aquel entonces. Yo tuve algunas reuniones con la entonces presidenta de UNESPA, que el reglamento lo corrigió y lo aclaró. En todo caso, dice, se excluyen, no se considera hecho de circulación la utilización de vehículo motor como instrumento del delito, de delitos dolosos, pero dice, en todo caso, será hecho de circulación la utilización de un vehículo motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal como conducta constitutiva de un delito contra la seguridad vial. Por tanto, a raíz de este reglamento, de este desarrollo reglamentario, sí quedó encubierto para las víctimas, aquellos que vayan conductores ebrios. Y ya por último, la actual legislación es la que se aprueba el texto refundido, que viene a confirmar que está excluido por ley la conducción habiendo ingerido sustancias tóxicas y estupefacientes. Por tanto, no olviden la gente. Si conduces bebido, olvídate del seguro, y es lo que tengo que decir. Y lo último, como apunte simplemente, es que quizá habría que darle una vuelta a las propuestas de tanto de incluir como exclusión de la cobertura el uso del teléfono móvil o la ITV. Lo digo porque demasiada exclusión puede generar inseguridad. Y yo creo que en este sentido, primero porque el conductor que conduce con un vehículo que no lo ha mantenido, lo podrían incorporar como conducta dolosa y podría estar excluido. Pero también es cierto que hay mucha gente que, oiga, por el hecho de tener el carnet caducado está excluido. Pues no, la ley no lo excluye. Y a mí me parece que habría que darle una vuelta, a repensarlo un poco, igual que en el tema del el teléfono móvil. Yo creo que es preferible actuar con medidas preventivas en el sentido de decirle, vamos a la industria de la telefonía a decirles que, por defecto, los teléfonos que se vendan, en cuanto noten el movimiento, no funcionen. Es decir, no que yo tenga que actuar sobre ellos, sino que por defecto, oiga, no puedan funcionar en cuanto detecta el vehículo. Yo creo que, y en este sentido, el derecho de repetición, sí nos gustaría que se le diera mucho más énfasis y la importancia que tiene por la ruina en que si luego se ven inmersos las personas implicadas en accidentes de tráfico, que no hay moviola, y sobre todo porque realmente si eso, el derecho de repetición no es que vaya a evitar los accidentes de tráfico, pero sí va a ser un argumento más para que cuando alguien te pida el coche o vaya a beber y conducir, decirte, si conduces, olvídate del seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Tenemos unos minutitos para hacer alguna pregunta. Juan, sí, ¿no? Vale, pues si nos parece, lo que sí que os pediría, por favor, es que os presentéis brevemente quiénes sois, que hagáis una pregunta lo más concreta posible y, sobre todo, si puede ser, en relación al tema que estamos tratando hoy, ¿vale? Muchas gracias. Pablo, sí lo puso. Bueno, me llamo Fernando Cisneros, trabajo en una representante de siniestros de una de las grandes empresas de movilidad que ha surgido ahora con la fusión de ALD y LeasePlan.
Pero bueno, también tengo un blog y quizás hablo también desde este punto de vista, ¿no? Yo le llamo al seguro obligatorio de responsabilidad civil como seguro de irresponsabilidad vial, porque hay determinado tipo de situaciones donde creo que el seguro ampara muchísimo y limita, digamos, pues luego la realidad que los conductores deberían de vivir sobre todas estas indemnizaciones que se pagan, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al grano, sobre todo es para Celedonio y Cristina. ¿Cómo podemos plantear esta situación del derecho de repetición si tenemos los convenios CIDE-ASCIDE, el sistema CICOS, entre aseguradoras, que limita notablemente la facultad de repetición de la aseguradora porque la culpable paga simplemente 1.057 euros como consecuencia de los daños materiales? Estoy hablando de daños materiales, no los daños personales. Y, sin embargo, la compañía del no culpable es la que tiene que asumir las indemnizaciones de la reparación de los vehículos, que pueden ser 5.000, 6.000, 7.000 euros. Esto hace que haya muchísimos siniestros que se podrían repetir y, sin embargo, como consecuencia de la normativa de estos convenios, no se aplica. No sé si tenéis una opinión sobre ello. Convenio entre compañías y seguros. Bueno, Sí, es el convenio CICOS sobre el que regula el 80% de los siniestros viales o algo más, y la mayoría de ellos son siniestros de daños materiales, porque yo trabajo en la responsabilidad civil, tenemos muchas indemnizaciones de daños corporales, y bueno, cuando veíamos antes las cifras de 721 fallecidos de las compañías de seguros, muchos de las cifras estas que damos en la DGT sobre los 1.845 fallecidos que tenemos al 1.745 que tenemos al año, muchos de ellos no generan responsabilidad civil, ni forman parte de los seguros. ¿Por qué? Porque son conductores solos que se salen de la carretera, que no resultan indemnizados, y en esos casos hay muchos también. Habría que mejorar también un poco la analítica para ver cuántos están encuadrados dentro de lo que es la parte de responsabilidad civil. Pero bueno, mi pregunta en concreto era sobre los convenios entre compañías y esa limitación que tenemos para el derecho de repetición. Desde el punto de vista del consorcio, en el ejercicio del derecho de repetición del que yo he hablado, no hay convenio porque siempre estamos hablando de vehículos sin seguro robados. Por tanto, en el ámbito... Consorcio. En el ámbito del sector privado, o sea, como he comentado antes, un poco la repetición se circunscribe fundamentalmente en el ámbito de daños personales, o sea, no en daños materiales. De cualquier forma, los daños materiales están regulados por CICOS, más que es preceptivo a la aplicación del convenio, pero bueno, aplica a las partes. O sea, no quiere decir que luego no pudiera haber una repetición en ciertos casos, pero la repetición en el caso del sector privado es que está limitada prácticamente a los daños personales. En daños materiales, si ya en daños personales es complicado, en daños materiales no, digamos que no aplica. Sin embargo, desde la perspectiva de la aseguradora, donde hacemos más culpa en ocasiones, en ese sentido, donde podemos llegar, es más a los daños materiales. Porque cuando uno reclama 400.000 euros por un fallecimiento o por una lesión de graves, es prácticamente imposible. Las aseguradoras se hacen exageradas. En este caso, muy concreto, como el caso de esto, ¿vale? Pero, sin embargo, cuando tenemos la posibilidad de reclamar 3.000, 4.000, 5.000 euros, ahí sí que realmente tocamos la fibra. También es verdad que en mi entorno, mis sectores, estamos hablando del vehículo de empresa, donde además se oculta una mayor concienciación que viene por la propia política de uso que se fija la compañía. Ya no solamente puede ser que tengas que pagar un dinero, sino que además te puede estar en trabajo. Como consecuencia de un siniestro. No. Sí, buenos días. Soy Alfonso Triviño de la Asociación de Ciclistas Profesionales y era simplemente preguntar que hace unos meses tuvimos una reunión con el general García Gazapo y creo que estaba usted presente sobre las dificultades que hay para intervenir los dispositivos cuando hay un accidente de los dispositivos móviles por tema de privacidad. ¿Se prevé alguna actuación, dado que puede haber, digamos, un delito de imprudencia grave si se está utilizando el móvil en la causación de un accidente con víctimas, que de algún modo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan intervenir los dispositivos móviles para investigar si estaban usando tanto los WhatsApp como las llamadas, que está en la práctica siendo muy difícil? Si se pueden intervenir los dispositivos móviles.
los que trabajamos en seguridad vial sabemos que para aquel multi reincidente la medida definitiva sería la intervención del vehículo. Esto sería la medida. Otra cosa es que no lo hemos podido llevar a cabo por las inmensas dificultades que traería una medida de esta, pero al final alguien que reiteradamente actúa con absoluto desprecio a todas las normas y una y otra y otra y otra, nos da, pero bueno, pues poner la multa, puede retirar el permiso, pues, pero que la medida definitiva sería, escúchame, usted no está habilitado, no puede conducir, punto. Entonces dice, con el teléfono móvil. Bueno, el teléfono móvil nos sorprendió a todos. El teléfono móvil, hemos hecho campañas, 30.000 campañas sobre el peligro que supone el teléfono móvil. Alguien apuntaba por aquí un tema que nos gustaba, pero que era el que si yo detecto que está en movimiento, la propia operadora no te deja, pare y entonces utilice el teléfono móvil, que técnicamente sería posible, ¿eh? Pero el teléfono móvil entró con una fuerza y una potencia que se nos llevó a todos por delante los que estamos en seguridad vial. Porque un ejemplo es, con el manos libres sí que se puede. Los estudios dicen que el problema no es solo la mano, es la cabeza en la conversación. Cuando estás conduciendo, dos manos y toda la atención a la conversación. Pare y hable. Pero aquello entró con tal fuerza, la novedad. Era el teléfono móvil. Había tal cantidad de interés económico. A todos les gustaba, hombre, tal y podré, y ahora el teléfono. Hombre, y manos libres. Uy, el manos libres. En fin, es más, hasta recuerdo que paramos una gestión porque pretendían las empresas del manos libres que si te ponían una multa por estar hablando con el teléfono en la mano, si presentabas la factura de haber instalado el manos libres, quedabas ya, se anulaba la sanción económica. Hasta tal punto, me explico, en fin, los que estamos en seguridad vial sabemos lo que hay que hacer, pero el mercado, la sociedad, los lobbies tienen una cierta potencia. Bueno, y aquí buscamos, pues llevamos sobre el teléfono móvil que hemos tenido, sí, hemos encontrado unas cámaras de alta definición que en su día colocamos para fotografiar quién lleva el cinturón y quién no lleva el cinturón, nos han permitido también ver y tener foto prueba de que si está con el teléfono en la mano. Hicimos, tampoco no es que hubiera una asunción, pero es verdad que hubo compramos unas furgonetas para la Guardia Civil porque al ser más elevadas permitía ver mucho mejor si estaban hablando o no por el teléfono, y tampoco no tuvo mucho resultado, mucho recorrido. Lo subimos a 6 puntos, el estar con el teléfono en la mano. Es decir, hemos ido haciendo camino, pero sí, seguimos teniendo un problema. Es más, las distracciones están por delante del alcohol como causa de los siniestros mortales. La primera causa de siniestros mortales ya son las distracciones, y es por el teléfono móvil. Y la segunda es el alcohol, y la tercera son velocidades inadecuadas. De hecho, hay muchas aplicaciones que ya directamente te dicen, si identifican que está en movimiento el vehículo, que seas consciente de que lo estás utilizando en movimiento, y seguro que muchos le dan que sí. Sí. Si es posible, y si había cobertura jurídica para intervenir los dispositivos móviles y saber si se estaban usando en el momento del accidente. Más que nada es eso, porque es que resultaba con la actual legislación muy complicado esa intervención por el tema de la privacidad. Es lo que de algún modo reclamo que se muevan los resortes legales para que cada vez que haya un accidente con lesionados se intervenga inmediatamente. Es la única forma de para ver si estaba en... por completo la posibilidad de investigar. Y es sobre todo los WhatsApp, más que la llamada, que es más sencillo. Sí, de acuerdo. ¿Alguna pregunta, Pablo? Sí, buenos días. Soy José Antonio Bodega. No soy profesionalmente de este área, pero sí soy conductor, y sí quería pedir a la Dirección General, en el tema del alcohol, que si van a bajar la tasa, que sea a 0,0, no a ese 0,2 que dicen, que eso me parece a mí más con carácter recaudatorio que con carácter de eliminar, porque con nada prácticamente el 0,2 se puede dar.
Sí también decir, yo estoy conforme con lo del 0,5 de ahora, creo que eso sería lo normal, porque todas las, como se ha hablado aquí mismo, todas las encuestas y todo lo que hay o todos los estudios, siempre que hay accidente y hay alcohol es porque se supera la tasa no 0,6, 0,7, se supera muchísimo de eso y es cuando realmente se produce la interferencia del alcohol. Creo que con la tasa de 0,5 para abajo, lo poquito que pueda haber se puede asimilar a cualquier tipo de accidente normal sin beber alcohol por cualquier cosa, sobre todo por distracciones, como se está ahora diciendo. Por otro lado, como ha dicho Mario, en Alemania la tasa, se consume más alcohol que en España y, sin embargo, la tasa de accidentes en Alemania es muy baja. Y en Alemania, en las autobahn muchas veces conduzco a 300 y pico por hora y no hay ningún problema, todo el mundo conduce muy deprisa. Y aquí en España pues tenemos que ir más despacio. Y en Alemania también hay muchísimo menos accidentes por velocidad, por alcohol, etcétera, que en España. Así que por eso digo que no lo entiendo muy claro y sí me gustaría que si se baja fuera al 0,0. Gracias. Vale, empiezo por Alemania, ¿vale? Todos los países europeos, cuando nos reunimos en la comisión, ya decimos, oye, hemos de poner un límite a la velocidad. 120, 130, podemos hablar tal. Y siempre, y solo Alemania dice, no, me opongo. Hay una razón. Volkswagen, Porsche, Audi, BMW y demás. Es la única razón para oponerse. Han empezado ya en el Parlamento alemán a abrir el debate sobre quizás sí que deberíamos poner algunos límites. Tampoco es verdad que no haya límite, porque en aquellos tramos de autopista donde han habido varios accidentes, ponen límite. Lo único que es verdad que en algunos tramos donde no han habido accidentes y es velocidad libre. 1. 2. Son calvinistas. ¿Vale? Es una diferencia importante. En Alemania, si a ti se te rompe el protector, vamos, el plástico del intermitente, cogen el coche para ir al taller a cambiarlo. ¿Vale? En España, si se te rompe el plástico aquel que cubre el intermitente, bueno, hasta que no tengas que ir a la ITV o te lo diga la Guardia Civil, pues mira, de momento voy tirando. Quiero decir que la diferencia cultural está, se nota y marca la diferencia. Sobre el alcohol, el ministro del Interior, Marlaska, anuncia que abre el debate sobre bajar la tasa de alcohol. Bueno, miramos nosotros un poco y a ver qué es lo que está, cuál es la respuesta. Solo hemos recibido críticas por un tema, por no bajar a 0,0. Porque decimos, hombre, vamos a bajarlo a 0,2, tal y cual, y todo el mundo, no, lo que hay que hacer es bajar a 0,0, tal, al 0,0. ¿Por qué lo que estamos estudiando nos ponemos el 0,2? Porque la Comisión Europea, hay un informe de diciembre del 2022, y la Comisión Europea recomienda 0,2. Y dice que 0,2 es equivalente a tolerancia cero en el tema del alcohol. Y explica que explica que hay algunos procesos digestivos que pueden producirte un poco de alcohol. Y entonces un poco la idea que tenemos es igual que para la velocidad en los radares ponemos un margen de error, deberíamos poner sería prudente poner este margen, al final es que es 0,1 miligramos por litro de aire expirado, que es nada. Pero que sea prudente, y nos lo dice la Comisión Europea, oye, de un margen de error para evitar perderse en discusiones bizantinas que no le van a ningún sitio y le va a complicar la vida. Una razón. Segunda razón, Suecia y Noruega, que son líderes mundiales y que lideran todo el tema de la política de seguridad vial y la visión cero, tienen 0,2. Es verdad que hay países que tienen 0,0, pero son Brasil y todo de repúblicas de países del este que tienen un problema de alcohol de primera magnitud, no sabían qué hacer, han huido hacia adelante poniendo el 0,0, pero siguen teniendo un problema de primerísima magnitud. Vamos a ver, lo fácil sería poner 0,0.
DGT, fácil 0,0, vamos, facilísimo. Pero cuando lo estamos estudiando en profundidad, nos dicen, oye, por 0,1 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, que equivale a tolerancia cero, que es cero. Pero es verdad, tenemos este problema como de comunicación. Pero insisto en lo que dijo el ministro, dice, parece que la sociedad está madura porque la única crítica que hemos recibido es no poner 0,0. Es la única crítica que veo que nos ha salido. En fin. Bueno. Yo creo que es un cierto paso adelante. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos dos cosas. Buscamos acabar con el debate de una cerveza sí, pero dos no. Un vaso de sí, pero dos no. No. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud, la cantidad, por pequeña que sea, tiene influencia. Y nos preocupó cuando el ministro anunció la medida. Los días siguientes, los reportajes de los medios de comunicación, todos hablaban, bueno, depende de si eres hombre o eres mujer, depende de si pesas 70 kilos o 90 kilos, depende un poco de lo que hayas comido tal y cual. Luz roja, porque lo que queríamos era cortar el debate. Quiero decir, si bebes, no conduzcas. Fue en el año 1985, hace 40 años, cuando Steve Wonder hizo aquella famosa campaña de si bebes, no conduzcas. Punto. Y luego también la otra razón es por coherencia con las campañas de la DGT, que hicimos una no hace mucho que decía solo cero tiene cero consecuencias. O recuerdo una del 2017, en la única tasa segura es cero. Es decir, con lo cual, por coherencia con las campañas, toca un poco en estos momentos hacer este retoque, este ajuste. Muchas gracias. Pues ya la última pregunta, si queréis. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Carlos Alonso, director gerente de la Asociación de Peritos de Seguros. Nos ha interesado muchísimo, Cristina, la propuesta de UNESPA con relación al estado de seguridad del vehículo motivado por el incumplimiento de las obligaciones legales relativas al estado de seguridad del vehículo y en especial por no disponer de la inspección técnica favorable. Claro, lo que ocurre es que la inspección técnica, bueno, primero hay 3 millones de vehículos que no la pasan y evidentemente tiene una infracción que desde nuestro punto de vista es gravísima y que creo que entre los que estamos aquí desde luego no acabe discusión ninguna, pero sí que es verdad que habrá que fijar un procedimiento, aparte de que hayas pasado o no hayas pasado la ITV, para saber si el vehículo en el momento del siniestro efectivamente circula con las medidas de seguridad que le exige la ley actualmente o las que nosotros incluso entendemos que debería exigirle la ley en el futuro, porque entre ITV y ITV pasan muchas cosas. Y yo que soy conductor deportivo aficionado, en los clubs de automóviles os puedo decir que hay mucha gente que cambia cosas para pasar las ITVs y según sale de la ITV las quita y vuelve a poner lo que no es legal. Os puedo también contar que no hace mucho, tampoco antes de la pandemia, hicimos un estudio con AXA, muy interesante, en el que los peritos, cuando iban a ver los coches que habían sufrido un siniestro, no recuerdo ahora el porcentaje exacto, pero creo que era más del 60%, iban con neumáticos gastados por debajo de los 3 milímetros de la banda de rodadura. El 60% de los vehículos que tenían un siniestro en una muestra más que representativa como es una aseguradora como AXA. Entonces, dos reflexiones. La primera es que primero tendremos que revisar también esas medidas de seguridad para ver si estamos en niveles, que están al nivel de la exigencia que debería tener la seguridad vial. Y la segunda, y aquí ya tengo que barrer para casa, es que tenemos que definir un procedimiento y un técnico que determine que ese coche efectivamente está fuera de las medidas de seguridad legales. Y deciros que evidentemente yo tengo 1000 y pico técnicos de eso y que me interesaría muchísimo el que pudiéramos hablar, UNESPA, Administración y Peritos, de cómo podemos fijar este tipo de cuestiones. Gracias. Te dejo una pequeña puntualización. Por descontado que hay que pasar la ITV, que el vehículo está en condiciones, esto es básico, fundamental, tanto. Pero he visto que en la presentación poníais
que el 33% del parque, me ha parecido ver, no había pasado la ITV. Eran unos datos de AECA, sí. Son unos datos, vale. Nosotros cuando vinieron y nos dijeron estos datos, yo, usted, en fin, me llama la atención. ¿Y qué hemos hecho? Hemos cogido tramos de carretera y hemos leído las matrículas durante 10 días, leemos las matrículas, contrastamos con el registro de las ITV para ver cuántos vehículos que circulan no han pasado la ITV. Y está entre el 6 y el 8%. Hemos hecho varias mediciones y está entre el 6 y el 8% de los vehículos que circulan. Es posible que a lo mejor es el 30% del parque de vehículos, pero de los que circulan es otra cifra, ¿eh? Por si no, vamos, es que esto, cuando nos dijeron, digo, nos pusimos las manos en la cabeza y dice, déjame contar entre los que circula dónde estamos, ¿eh? Y entonces es un matiz, pero creo que es un matiz importante. Sí, bueno, en la propuesta, o sea, lo que decimos es, primero, no es simple el hecho de que no haya pasado una ITV favorable en un tiempo determinado, sino que haya un nexo causal, claro, por supuesto, que el accidente se deba a un fallo en las medidas de seguridad del vehículo. Para saber eso, pues tiene que intervenir, o bien tiene que haber un atestado que diga cuáles han sido las causas, o bien tiene que haber un perito que vea, pues bueno, que ha motivado, ¿no?, ese accidente. Entonces, obviamente, o sea, sí, tiene que haber una intervención y tiene que haber una sintonía también con la valoración de los peritos y lo que conste en el atestado para saber si el fallo y si el accidente fue debido a ese fallo mecánico o no fue debido. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Yo creo que vamos a ir dando por finalizado este evento. Voy a repasar así como 2 o 3 ideas, ¿no?, que como conclusiones así más relevantes que podemos sacar del evento de hoy. Y bueno, tengo aquí apuntado pues al final el derecho de repetición como un argumento para concienciar a los conductores y propietarios de vehículo que el alcohol y las distracciones son incompatibles con la conducción, elemento importante. Que el derecho de repetición es una herramienta para la autorresponsabilidad del conductor, ¿no? Y al final, que es que me ha encantado lo que ha dicho Cristina antes, ¿no?, que actuaciones que son socialmente reprobables, ¿no?, que luego tengan cierta impunidad a la hora de bueno, pues de ejercer este derecho de repetición o que los seguros actúen sobre ello, ¿no?, y esa sensación un poco de impunidad. Yo creo que también así resaltar la importancia del conocimiento de la responsabilidad patrimonial que se pone el circular sin el seguro, que también han sido unos números que a mí desde luego me han llamado muchísimo la atención, que sí es verdad que con respecto al parque de vehículos pues no supone un número extremadamente alto, pero aún así pues hablar de 15, 16.000, 18.000 eventos todo el año o personas que conducen sin el seguro cuando se les encuentra porque han tenido un accidente, pues yo creo que es un dato bastante relevante de todos aquellos que no lo utilizan, ¿no? Luego, bueno, pues también he anotado aquí que determinadas acciones graves no solo sean objeto de sanción administrativa, sino que se le pueda repercutir al conductor esas conductas, ¿no?, que bueno, es un poco lo que venimos diciendo por aquí. Que pueda ser que haya también un sistema de protección a las víctimas, ¿no?, que hablábamos también, que bueno, pues al final son los que son las víctimas realmente. Y luego pues esas peticiones que ha habido un poco aquí, que yo las tengo anotadas y luego pues ya veremos, que es la de ampliar la repetición. Bueno, pues a los elementos, he modificado aquí un poco con el comentario que ha hecho Carlos, ¿no?, a los elementos mecánicos y de seguridad vial del propio vehículo, más allá de las propias revisiones de las ITVs, al seguro voluntario y desde luego a la utilización del móvil en la conducción, que bueno, pues al final es otro de esos elementos que a día de hoy son los que más siniestralidad están causando. Así que nada más, bueno, dar las gracias a la Dirección General de Tráfico por haber querido estar aquí en la Fundación Pons, en esta Suiza de la seguridad vial y de la movilidad, para debatir sobre este tema tan interesante. Espero que haya sido de provecho para todos. Gracias a los 4 ponentes que han estado hoy aquí. Y nada, pues ahora les invito a tomar un cafetito y a seguir hablando del tema que de verdad es apasionante. Muchísimas gracias.